En esta nueva historia, incluso después de perder ante simples humanos, Arlong no está dispuesto a permitir que él y su tripulación permanezcan encerrados. Pero volver a la piratería es una propuesta difícil. Por ahora, a todos les vendría bien un viaje a casa. Un enorme hombre pez de piel azul estaba de pie sobre un humano con un uniforme de marine manchado de sangre. A su alrededor se oían los gritos de los moribundos. Tú, gimió el infante de marina, luchando por levantar una pistola. No te saldrás con la tuya, el hombre pez sonrió, revelando 2 filas de dientes afilados. Era una vista que podía, y había hecho, que los humanos se desmayaran de terror. ¿De qué estás hablando?, dijo Arlong, capitán de los piratas de Arlong. Nosotros ya tenemos. Entonces Arlong levantó el pie y lo golpeó hacia abajo, aplastando la cabeza del teniente de la marina sin esfuerzo. HMPH, estos son los tipos que están destinados a mantener el mundo a salvo. Un recuerdo lejano pasó por la mente de Arlong, un recuerdo de cierto vicealmirante. Ese recuerdo hizo que su enorme cuerpo se estremeciera. No, no hay forma de que alguien así venga, no por un asunto tan pequeño como este, Arlong exhaló en un intento por relajarse. Salió de la cabina y llegó a la cubierta iluminada por el sol de un barco. En la cubierta había docenas de hombres pez y más de 100 marines muertos. El primero no tenía demasiadas heridas, lo cual fue una suerte. Uno de los hombres pez, uno alto con anchas aletas a los lados de los brazos, se acerca. Hemos tomado el control de todo el barco, capitán Arlong. Arlong asintió. ¿Tate ya envió el mensaje, señuelo? Lo ha hecho, respondió Kurobi, uno de los oficiales de los piratas de Arlong. Eso debería mantener a los marines alejados de nosotros por un tiempo. Incluso si los piratas de Arlong pudieran matar a los marines en este barco, difícilmente podrían luchar contra toda la organización. Por esa razón, Arlong había ordenado a uno de sus subordinados, que era bueno modulando su voz, que imitara a un infante de marina desesperado y afirmara que los piratas de Arlong habían huido hacia el este nadando. En verdad, navegarían este barco en una dirección completamente diferente. Arlong miró a una de las escotillas que conducían a las cubiertas inferiores, que tenía rastros de huellas ensangrentadas que salían de ella. Hasta hace muy poco, él y el resto de su tripulación habían estado encarcelados allí. Pero debiluchos no pueden detenernos, no son como ese niño de goma, o el cazador de piratas. Si me hubiera recuperado antes, podríamos haber escapado antes. Una hora antes, Arlong estaba desplomado contra la pared de su celda. Un horrible conjunto de grilletes le ataron las muñecas, con la cadena adicionalmente enrollada alrededor de un poste de hierro fijado al suelo. Arlong podía ver a sus compañeros de tripulación en otras celdas. Todos estaban contenidos también, y parecían completamente vacíos de la voluntad de luchar. Pasó el tiempo. Arlong no dijo una palabra, ni se movió de su posición. Pero mientras miraba a su tripulación con grilletes, sintió una creciente sensación de ira. Cuando estábamos en los Piratas del Sol, acogimos a muchos esclavos fugitivos, juramos que ninguno de ellos volvería a ser encerrado por los humanos, y cuando la tripulación se separó, con algunos de los hombres viniendo conmigo, juré que los mantendría a todos a salvo. Recordó haber regresado a Arlong Park para ver a sus hombres tirados en el suelo por todas partes, derrotados por el cazador de piratas. Recordó haber visto a ese mocoso de goma balancear a Momo, causándole aún más heridas, aún más destrucción. Esos recuerdos le hicieron apretar los puños lo suficiente como para sacar sangre. Un par de marines entraron en la cubierta de la prisión y sus pasos resonaron en el estrecho espacio. ¡Wow! Míralos a todos. ¿Nunca viste hombres pez antes? Arlong levantó la cabeza ligeramente. Los 2 marines no podían tener más de 20 años. Sus expresiones casuales ciertamente mostraban una falta de experiencia. No puedo creer que mantuvieran su raqueta durante tanto tiempo en esa isla. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cómo podrían los hombres pez ser tan duros en tierra? ¿No se secarían simplemente después de salir del agua? Arlong todavía no mostraba ninguna reacción visible. Simplemente esperó pacientemente, incluso cuando su corazón latía con rabia. ¿No escuchaste lo que dijo el capitán? Los hombres pez son 10 veces más fuertes que nosotros. Debemos tener cuidado, vamos, no son peligrosos ahora. No hay forma de que puedan salir de estas celdas. Los marines llegaron al frente de la celda de Arlong. En los siguientes 2 segundos, Arlong se puso de pie, rompió la cadena de sus grilletes con pura fuerza y luego metió la mano entre los barrotes de su celda. Agarró a los 2 marines por el cuello. Un marine jadeó. Tú.
Arlong apretó su agarre. Después de todo, no sería bueno que estos tontos pidieran ayuda. La razón por la que estuvimos en el poder durante tanto tiempo, dijo Arlong, empujando a los infantes de marina hasta los barrotes, es porque somos muy superiores a ustedes, los habitantes de la Tierra. Arlong partió el cuello de los dos tontos y luego bajó con cuidado sus cadáveres al suelo sin hacer ningún sonido. Arrancó un aro de llaves de uno de los cinturones del marine. Incluso si fuera lo suficientemente fuerte como para doblar los barrotes de su celda, usar la llave sería más silencioso y menos agotador, especialmente cuando también tenía que liberar a su tripulación. HMPH, este barco prisión no es nada comparado con Impel Down. Los carceleros allí no habrían dejado que nadie con las llaves vagara cerca de las celdas por capricho. Capitán. Arlong miró hacia arriba para ver a uno de sus subordinados en la celda frente a la suya. Era Písaro, un pez hombre pez luna del océano, y estaba mirando en estado de shock. Solo espera allí, Písaro, dijo Arlong, su voz más suave que antes. Todos seremos libres pronto. Arlong probó las llaves una por una hasta que abrió la puerta de su celda. Luego salió y comenzó a abrir las otras celdas. Gracias, Capitán Arlong, dijo Písaro. Pero, ¿los otros marines? Arlong se burló. En el pasado, hemos aplastado a un número aún mayor de marines. No perderemos contra ellos ahora. Entonces, ¿quién peleará conmigo? Volviendo al presente, Arlong observó a su tripulación arrojar los cadáveres de los marines por la borda. Los tontos claramente habían sido inútiles en vida, por lo que al menos en la muerte podrían contribuir a la red alimentaria marina. Se acercó un hombre pez alto, de hocico alargado y labios hinchados. Era Chew, otro oficial de los piratas de Arlong. No debería pasar más de un minuto antes de que todos se hayan ido, capitán, informó Chew. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Arlong cerró los ojos pensando. Sería fácil sugerir encontrar alguna otra isla indefensa para asaltar. Había muchas en el East Blue, y la moral de su tripulación había mejorado después de liberarse del cautiverio. Si tuvieran más cuidado esta vez y no se quedaran en un solo lugar, incluso podrían evitar ser recapturados. Entonces se le ocurrió un nuevo pensamiento. Sonaba lamentable, impropio de piratas veteranos como ellos, pero Arlong esperó a que arrojaran todos los cadáveres por la borda y luego se subió a la cubierta de popa para llamar la atención de su tripulación. Hombres, dijo Arlong. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pudo ver a casa? La tripulación se miró con incertidumbre. Alrededor de 10 años, capitán. Han sido 15 para mí. Arlong asintió. Ha pasado demasiado tiempo para todos nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes comió estofado de pez globo, del tipo hecho con pez globo gigante del inframundo del mar? Varios hombres pez comenzaron a babear abiertamente. Murmuraron los nombres de varios otros platos que extrañaban de su infancia. Y estoy seguro de que tienes viejos amigos o familiares a los que te gustaría visitar, continuó Arlong. Así que es hora de volver a casa, a la isla Gyojin. ¿Quién está conmigo? Soy. Iré con usted, capitán Arlong. Estoy listo para irme ahora mismo. Arlong asintió de nuevo y luego sonrió. Esta sería solo una breve visita para conocer a sus seres queridos y ponerse al día con las últimas noticias en casa. Pero sería bueno para todos sus espíritus. Y sería en el fondo del mar, donde estarían a salvo de humanos increíblemente fuertes. No es por eso que vamos allí. Capitán. ¿Estás bien? Arlong miró hacia arriba y vio a un hombre pez pulpo de 6 brazos. Chan, otro de sus oficiales. Estoy bien, dijo Arlong, forzando una sonrisa en su rostro. Solo, pensando. En realidad, debería preguntarte si estás bien. Te lastimaste bastante, allá en Konami Island. Chan flexionó todos sus brazos. Yo también estoy bien. Esos cortes que me hizo Zoro están sanando muy bien. Bien. Solo trata de no trabajar demasiado. ¿No querrías abrir esos cortes de nuevo? Arlong dio la vuelta y revisó al resto de su tripulación. Algunos tenían heridas recientes de la batalla reciente y casi todos tenían heridas más antiguas de la batalla contra esos piratas humanos. Ninguno estaba en peligro de muerte, pero aconsejó a los más heridos que se acostaran y pidió a otros que los atendieran. Extraño tener a Ladine en el mismo equipo. Ahora no tenemos médicos adecuados, solo unos pocos con conocimientos de primeros auxilios. Si los médicos de la marina no nos hubieran curado antes, Arlong apretó los dientes.
Los marines solo lo habían hecho porque los prisioneros vivos eran mejores que los cadáveres para presumir ante los ciudadanos, prueba de que los marines podían incluso mantener en cautiverio a poderosos hombres pez. Aún así, era un hecho que muchos de su tripulación aún estaban vivos gracias a los humanos. Ese hecho le hizo querer destrozar el barco, hundir la propiedad de los marines en el océano, pero forzó ese impulso hacia abajo. No podía dejar que su temperamento se apoderara de él otra vez. Mientras caminaba por el barco prisión, Arlong tiró de su nariz larga y aserrada, su orgullo como un pez hombre tiburón sierra. Eso había sido enderezado por uno de los médicos de la marina, después de haber sido torcido por el golpe final de un niño humano. ¿Cómo podía ser tan fuerte? No podía tener más de 20 años, probablemente más joven que eso, y su fruta del diablo no debería aumentar su fuerza. También estaba Zoro, el cazador de piratas. Ya había entrado en la batalla con graves heridas de espada, pero había sido capaz de derrotar a Hatchan y, junto con el artista marcial que usaba patadas, pelear contra el mismo Arlong. No debería haber nadie así. Esa es toda la razón por la que fuimos a East Blue y dejamos Grand Line. Era de conocimiento común que el East Blue era el más débil de los 5 mares. Arlong y su tripulación eran de Grand Line, el mar más peligroso del mundo con los habitantes más fuertes. No deberían haber enfrentado ninguna oposición real en East Blue, siempre que evitaran llamar la atención del cuartel general de la marina. Arlong miró sus manos palmeadas. Estos poseían una fuerza mucho mayor que la del humano promedio, capaces de arrojar agua simple con la fuerza de las balas. Con estas manos, había tomado la vida de muchos humanos, algunos de ellos hoy. Y aún así, había perdido en batalla contra un humano del East Blue, sin ningún engaño involucrado. Me he ablandado, todos lo hemos hecho. De lo contrario, no habríamos perdido contra humanos como ellos. Regresar a la isla Gyojin tendría otro beneficio. Al atravesar Grand Line nuevamente, desafiando sus innumerables peligros, podrían volver a ponerse en forma. Recortarían la grasa de 8 años de relativa paz en Konomi Island. Y, una vez que hayamos terminado en la isla Gyojin, le recordaremos a este mundo por qué deben temer a los piratas de Arlong. Un mes después, los piratas de Arlong habían regresado a Grand Line. Arlong se paró en lo alto de un mástil e inspeccionó su barco actual. Era un barco mercantil con 3 mástiles y espaciosas bodegas para llevar mucha carga. Por otro lado, no estaba tan bien armado como el que tenían antes. Un barco de la marina puede ser esencial para cruzar el Calm Belt, con su falta de viento y sus Sea Kings, pero de lo contrario llama demasiado la atención. La tripulación de Arlong estaba dispersa por la nave. Algunos estaban fregando las cubiertas o reparando daños menores causados por una tormenta reciente. Uno, Kurobi, estaba al timón de la nave y la apareció en curso. El resto estaba bajo cubierta, durmiendo o jugando. Durante varios minutos más, Arlong permanecieron en lo alto del mástil, disfrutando de la sensación de la brisa marina sobre su piel. Era algo que no podría haber experimentado mientras permanecía en tierra firme. Y la vista desde aquí arriba, el infinito horizonte azul. Incluso con todos mis años en los mares, todavía hay mucho que no he visto. Una vez que estuvo satisfecho, Arlong se bajó del mástil, cayó más de 20 metros y aterrizó en la cubierta. Bajó por una escotilla y luego se dirigió a la cocina del barco. El areque y las algas son tan geniales juntos, comerlos te hace agradable. ¿Qué rima con juntos? Trabajando en la cocina estaba Hatchan. Sus 6 brazos flexibles le permitieron picar un pescado en filetes simultáneamente, remover el contenido de una olla y sazonar un plato casi completo. Sin ninguna ayuda, pudo preparar comidas para los 65 miembros de los piratas de Arlong. Huele delicioso, Hatchan, dijo Arlong. Miró a su alrededor y notó que la variedad de ingredientes era un poco menor que antes. ¿Pero estamos empezando a quedarnos sin comida? Un poco, capitán, respondió Hatchan, sin dejar de cocinar. Todavía deberíamos estar bien por unos días más, pero después de eso, entonces también podremos reabastecernos ahora, dijo Arlong. Arlong salió de la cocina y reunió a varios miembros de su tripulación. Recogieron redes y saltaron desde el costado del barco. Nada supera la sensación del mar en tu piel, fluye a través de tus branquias, esto es algo que los habitantes de la Tierra nunca pueden experimentar. Arlong y su tripulación nadaron durante un rato, sus pies palmeados los impulsaron a través del agua a gran velocidad. La visibilidad a menudo era pobre en el agua, e incluso los ojos de los hombres pez no eran tan buenos para ver a través de ella. Por lo tanto, tenían que confiar en otros sentidos.
Los hombres pez con los rasgos de los peces literales podían sentir vibraciones diminutas de objetos en movimiento, incluso a distancia, era como un híbrido entre los sentidos del oído y el tacto. Los que se basan en tiburones, como Arlon, también pueden sentir los diminutos campos de electricidad que emiten los animales. Finalmente, el grupo de hombres pez sintió las vibraciones que solo podía producir un banco de peces, cientos y cientos de aletas caudales batiendo a la vez. Siguieron estas vibraciones para encontrar una escuela de papardas. No son tan sabrosos como el atún o el marlín, pero igual nos llenarán el estómago. Sin necesidad de comunicación, el grupo de hombres pez rodeó la escuela de saurios. Cada paparda individual entró en pánico y se alejó del hombre pez más cercano, haciendo que la escuela se encogiera en una bola apretada. Luego, Arlon y su tripulación empujaron sus palmas hacia adelante con la fuerza suficiente para generar ondas de choque de agua, aturdiendo o matando a muchos saurios. Finalmente, llenaron sus redes con su captura. Una buena cantidad de papagayos, probablemente alrededor de un tercio de la escuela original, escaparon de la pelota y se alejaron nadando. Arlon y su tripulación los dejaron ir, ya que era importante dejar siempre algunos para continuar con la población. Continuaron nadando por un tiempo, pero solo encontraron más peces pequeños. Aún así, llenaron sus redes con arenques, jureles y caballas. Ah, desearía que hubiera Mako por aquí, murmuró Shioyaki, un hombre pez salmón de piel rosada y cabello castaño ondulado. Sabe también sin importar cómo lo prepares. Mako no tiene nada que ver con el pez vela, insistió Take, un hombre pez carpa de piel azul. Ese es el verdadero rey de los mariscos. No parece que estemos pescando marrajos ni peces vela hoy, dijo Arlon, antes de que sus compañeros de tripulación pudieran discutir. Hemos pescado lo suficiente para una semana, al menos, así que es hora de regresar. Los hombres pez podían nadar más rápido que cualquier barco. Sin embargo, todavía era agotador hacerlo en largas distancias o cuando se transportaban cargas pesadas, por lo que los barcos seguían siendo muy útiles para su carrera. Era similar a cómo los humanos usaban carretas para viajes de larga distancia por tierra. Arlon y su tripulación nadaron de regreso al barco y treparon por el costado para llegar a la cubierta principal. Vaciaron el contenido de sus redes, cubriendo parte de la cubierta con peces. Muy bien, hombres, es hora de que el resto de ustedes se ganen el sustento, ordenó Arlon. Alrededor de 2 docenas de pescadores se apresuraron a comenzar a procesar el pescado, raspando las escamas, cortándolas para quitar las vísceras, secando o salando la mayor parte del pescado para su conservación, en algunos casos quitando las espinas y cortando el pescado en filetes. Y a diferencia de muchos humanos, no tiraron las escamas, las vísceras y los huesos como desechos. Los hombres pez, y también los tritones, habían aprendido muchas formas de usar estos materiales. Para comida, ropa, cosméticos, construcción, medicina, incluso a veces en la guerra, muchos tipos de peces contenían venenos mortales. Eventualmente, Achan llamó para anunciar que el almuerzo estaba listo. Las comidas eran cuando toda la tripulación se reunía, comiendo y bebiendo en la cubierta principal ya que no había suficiente espacio en otros lugares del barco. Era el momento en que todos podían reír juntos, contar historias sobre el pasado y pelear por cosas estúpidas. Era este tipo de paisaje el que Arlon tenía que proteger. Había fallado una vez antes, pero no podía permitirse fallar de nuevo. Después del almuerzo, Arlon caminó por el barco para ver cómo estaban sus hombres y luego se retiró a su camarote. El camarote del capitán estaba cómodamente amueblado con una cama grande, una mesa, sillas y un cofre marino con muchas botellas de alcohol. Era apropiado para el rico comerciante al que Arlon le había quitado este barco, el comerciante que ahora no era más que detritos en el fondo del mar. Arlon se sentó y examinó un mapa extendido sobre la mesa. Probablemente se consideró decente según los estándares humanos, mostrando muchas de las islas en la mitad paradise de Grand Line. Pero aún había incertidumbre sobre las posiciones exactas de esas islas, algo mencionado en el mapa en forma de notas manuscritas. Eso era natural con los muchos peligros, tanto naturales como de otro tipo, que llenaban Grand Line. Incluso con este mapa, también se necesitaría Log Pose o Eternal Pose para navegar a cualquier lugar. Afortunadamente, también había 8 poses eternas diferentes sobre la mesa, otra demostración de la riqueza del comerciante. Cada uno apuntaba a una isla diferente, aunque la isla del hombre pez no estaba entre ellas. ¿No vio ningún beneficio en el comercio con mero pez? Arlon pensó con amargura. Bueno, eso es mejor para nosotros también. Humanos como tú no deberían manchar nuestras aguas con tu presencia.
Pensándolo racionalmente, había muchas razones por las que un comerciante no incluiría la isla Gyojin en su ruta comercial. Para empezar, yacía 10 kilómetros bajo la superficie del océano. Los barcos necesitaban un revestimiento costoso incluso para viajar a la isla, y el viaje en sí estaba lleno de peligros. Pero a Arlon no le importaba nada de eso. Una vez que nos acerquemos a la isla, no necesitaremos nada de esto, ni siquiera el barco, podremos sumergirnos y seguir los puntos de referencia submarinos hasta llegar a casa. Hogar, era casi un concepto desconocido ahora. Arlon no había visto el lugar en 15 años, que era mucho tiempo para que las cosas cambiaran. Incluso el diseño de los edificios probablemente sería diferente. Y la gente, muchos de ellos se habrían mudado a otro lugar o incluso habrían muerto, dejando pocos que recordaran a algunos huérfanos del distrito Gyojin. Mientras recordaba el pasado, Arlon escuchó un golpe en la puerta. «Capitán Arlon, ¿puedo hablar contigo?» «Sí, pasa, Akchan», dijo Arlon, poniéndose de pie. El hombre pez pulpo abrió la puerta, entró y cerró la puerta detrás de él. No tenía nada de su alegría de más temprano en el día. «¿Qué pasa?», preguntó Arlon, levantando una ceja con preocupación. Akchan se retorció nerviosamente 3 pares de manos. «Lloro, es algo que escuché en el almuerzo. Algunos de los otros estaban hablando, después de que terminemos en la isla Gyojin, salir a conquistar una isla de nuevo». «Oh, esa parte todavía no es segura», dijo Arlon tranquilizadoramente. «Y tenemos mucho tiempo para pensar en ello hasta entonces». «Sí, pero», dijo Akchan. «Es más, no estoy seguro de la idea. Quiero decir, no es lo que Fisher Tiger hubiera querido». Arlon golpeó con los puños la mesa, rompiéndola. Akchan se estremeció de sorpresa. «Hermano, tigre», Arlon lentamente apartó las manos de la mesa. Su corazón se aceleró con una mezcla turbulenta de emociones. «El hermano Tiger era un hombre increíble», dijo Arlon entre dientes. Pero en esto, él estaba equivocado. Nosotros, los hombres pez, solo podemos tener 2 relaciones con los humanos. O permitimos que nos roben, o los mantenemos a raya con miedo. Akchan tembló. «Pero Koala no era, es por esa chica que el hermano tigre murió», gritó Arlon. «Es porque su familia lo traicionó con los marines. Eso prueba que nunca podemos confiar en los humanos». «Yo, lo siento», dijo Akchan. «Tienes razón, no debí haber dicho eso». Arlon respiró hondo varias veces y se cubrió los ojos con una mano. «No, yo no debí haberte gritado, Akchan. Es natural que tengas dudas. Solo, tal vez te las guardes hasta que lleguemos a la isla Gyojin, entonces deberías sentirte mejor». «Lloro, está bien, capitán». Akchan salió de la cabaña abatido. Arlon lo vio irse y luego cerró los ojos. Siempre fue uno de los más suaves de los piratas del sol, tal vez hubiera sido mejor para él si hubiera ido con Jinbe en su lugar, solo pensar en ese viejo tiburón ballena enfureció a Arlon. Agarró el borde de la mesa, dañándola aún más. «Maldito seas, Jinbe. Si no te hubieras convertido en un peón de los humanos, podrías haber mantenido a los piratas del sol en marcha. Podrías haber seguido mostrándoles a los humanos que debemos temernos. ¿Por qué renunciarías a todo?». Por supuesto, Arlon sabía por qué. Una de las condiciones de Jinbe para convertirse en señor de la Guerra del Mar era que el gobierno mundial perdonara a Arlon, liberándolo de Impel Down. No necesitaba tu generosidad. Solo necesitaba que no traicionaras la voluntad del hermano tigre el borde de la mesa se convirtió en aserrín. Arlon relajó sus manos y trató de respirar profundamente de nuevo. No tenía sentido dañar su propiedad, incluso si alguna vez perteneció a un humano. Esa chica, Arlon no había oído nada sobre Koala desde el momento en que se separaron en Fall South Island. Aún así, él sabía que ciertamente menospreciaba a sus salvadores ahora. «Le diré a todos en el pueblo. Muchos hombres pez son buenas personas». Por supuesto que no estaba diciendo la verdad. Desde el principio, solo actuaba de manera amistosa, así que la enviábamos a casa. A estas alturas, debe haber resultado igual que cualquier otro ser humano. Arlon negó con la cabeza. No tenía sentido obsesionarse con el pasado. Algunas semanas después, los piratas de Arlon se encontraron con uno de los grandes peligros del océano. Ese rey del mar. Hay un rey del mar allí. Maldita sea, cambia de rumbo. Tenemos que mantenernos alejados de eso. Al menos todavía está lejos, flotando a más de 1 kilómetro de distancia había una inmensa bestia. Era aproximadamente la mitad de alto y ancho que el casco del barco de los piratas de Arlon, y varias veces más largo.
Su piel estaba cubierta de escamas de color marrón verdoso del tamaño de escudos. Dos aletas de tamaño desigual, aunque incluso la más pequeña era más alta que una persona, descansaban sobre su espalda. En la parte delantera de su cuerpo había una boca enorme con muchos dientes afilados que sobresalían, mientras que sobre esta boca estaban los ojos y las fosas nasales comparativamente pequeñas. Un rey del mar, pensó Arlon, mirando a la bestia a través de un telescopio. Han pasado años desde la última vez que vi uno, este en particular no debería ser un adulto todavía tiene mucho que crecer, pero incluso un Sea King inmaduro podría hundir fácilmente un barco. De hecho, había muchas historias de reyes marinos que hundían flotas enteras en las profundidades. Y aunque los hombres pez podrían sobrevivir en el mar indefinidamente sin barcos, eso no ayudaría si primero aplastados hasta convertirse en una pulpa sangrienta. Arlon se miró las manos. Había varios callos allí ahora, prueba de que estaba haciendo un buen trabajo de nuevo, luchando de nuevo Kurobi. Arlon dijo hacia el más cercano de sus oficiales. ¿Estás preparado para correr un riesgo? Los ojos de Kurobi se abrieron con sorpresa. Miró a Arlon y luego al Sea King nuevamente, y sonrió. Sí, Capitán Arlon. He estado deseando volver a probar mis puños contra un oponente real, en lugar de contra los débiles hasta ahora en este viaje. ¿Y tú, Achan, Cheu? Preguntó Arlon. ¿Qué piensas de tomar la pesca más grande que el mar tiene para ofrecer? Eso fue una exageración, ya que el Sea King cuestionen no estaba completamente desarrollado. Los más grandes de Sea Kings eran más fuerzas de la naturaleza que seres mortales. Aún así, realmente no cambió su punto. Yo. Achan respondió, desenvainando sus 6 espadas. Estoy listo para mostrarle a ese bastardo cómo pelea un pulpo. Estoy listo para esto, Cho, respondió Cheu. Arlon asintió. Puedes seguir alejándonos. Le gritó al actual timonel del barco. Pero los oficiales y yo nos dirigimos a matar a un Sea King. La tripulación habitual de los piratas de Arlon parpadeó sorprendida y luego vitoreó. Gritaron: ha pasado demasiado tiempo desde que pudimos comer Sea King. Y corta a ese bastardo en pedazos. Veamos, si vamos a hacer esto, entonces necesitaré, pensó Arlon. Arlon se apresuró a su cabaña para sacar una gran espada. Anteriormente perteneció a un soldado humano, uno que ya no tenía necesidad de él ni de ninguna otra arma. Había sido una espada de 2 manos en las manos de ese humano, pero la mayor estatura de Arlon le permitía empuñarla con una sola mano. Esto no reemplaza a Kiribachi, pensó Arlon, recordando la espada que había manejado desde sus días en los Piratas del Sol. Pero debería servir por ahora. Entonces Arlon recordó por qué ya no tenía a Kiribachi. Recordó haber sido golpeado contra los pisos de su propia casa. Recordó haber perdido el conocimiento, al no haber podido proteger a sus hombres de la derrota y posterior captura. ¿Realmente, merezco tener su respeto, después de todo esto? Arlon no podía darse el lujo de dudar, no cuando tenía un Sea King para matar. Apretó su espada con fuerza, asintió brevemente a sus oficiales y luego el grupo de 4 saltó por la borda. El agua de mar caliente los rodeaba. Pataleando con fuerza, el grupo de 4 hombres pez se dirigió hacia el Sea King. Incluso si es joven, todavía es demasiado grande para usar la mayor parte, pero eso es algo de lo que preocuparse después de que lo matemos. En voz alta, Arlon preguntó. ¿Todos recuerdan qué hacer? No es algo que podamos olvidar, respondió Kurobi. Tomamos posición a ambos lados de su cabeza, y. Arlon escuchó hasta que estuvo satisfecho con el conocimiento del plan por parte de todos. Siguieron nadando durante 15 minutos. Disminuyeron el paso a medida que se acercaban al Sea King, para evitar alertarlo, y se dividieron en 2 parejas. Arlon y Cheu nadaron hacia el lado izquierdo de la cabeza del Sea King, mientras que Kurobi y Achan se separaron para nadar hacia su lado derecho. Siguieron observando a su objetivo mientras acortaban la distancia, pero no se movió. Tenía los ojos cerrados mientras disfrutaba de la luz del sol. Definitivamente uno joven, sin la experiencia para enseñarle que incluso las cosas pequeñas pueden ser peligrosas, pensó Arlon. Agarró su espada con más fuerza. Gracias a nosotros, nunca tendrá la oportunidad de aprender eso. Cuando ambas parejas estuvieron en posición, Arlon dio la señal. Ahora. El Sea King abrió los ojos, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Arlon saltó fuera del agua y enterró su espada en su ojo izquierdo, hasta la empuñadura. Raak. Escuchar el rugido angustiado del Sea King fue francamente doloroso a tan corta distancia. Pero Arlon no vaciló.
Retiró su mano derecha y asestó un poderoso golpe con la palma de la mano en la empuñadura de su espada, clavando el arma como un clavo debajo de un martillo. Achan debe estar haciendo lo mismo por su parte. Así que ahora mismo, Arlon agarró al Sea-King con ambas manos y luego miró hacia abajo. El Sea-King había abierto la boca para rugir, creando una abertura para que Cheu la explotara. Un proyectil de agua salió disparado de la boca de Cheu tan rápido como una bala de cañón. Golpeó en algún lugar dentro de la boca cavernosa del Sea-King, lo que provocó que rugiera de nuevo. El Sea-King sumergió su cuerpo y se agitó, sin duda tratando de aplastar a sus atacantes. Arlon aguantó con todas sus fuerzas, confiando en que sus hombres también estarían a salvo. El mar circundante ya estaba carmesí con la sangre del rey del mar. Desde una distancia considerable, Arlon escuchó un grito, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado incluso sobre el agua agitada. Fishman Karate. Puño de 1000 ladrillos. Un poderoso impacto golpeó al Sea-King desde abajo, empujando incluso su enorme cabeza hacia arriba. Más sangre brotó de entre sus mandíbulas. Arlon apartó una mano del Sea-King y agarró el agua. Hacer esto y no dejar que se escape, no es fácil. Pero todavía recuerdo las lecciones. Ejerciendo casi todos los músculos de la parte superior de su cuerpo, Arlon empujó el agua hacia adelante y hacia el ojo arruinado del Sea-King, golpeando con la fuerza de un ariete. Otro rugido ensordecedor resonó a través del mar, junto con otra nube de sangre. Solo tenemos que seguir así. Arlon gritó a sus hombres. Achan, si le cortas las aletas, Ark. El Sea-King se revolvió aún más fuerte que antes, arrojando a Arlon. Sin embargo, Arlon pateó contra el agua, recuperó el control de sus movimientos y analizó la situación. La mitad de su cerebro ya debe estar aplastado. No podemos bajar la guardia todavía, un solo buen golpe aplastaría a cualquiera de nosotros. Pero podemos ganar esto. Los 3 oficiales de Arlon todavía estaban vivos. Podrían tener heridas menores, era imposible estar seguro en esta agua teñida de rojo, pero aún eran muy capaces de luchar. Y Arlon podría no haber tenido espada ahora, pero estaba lejos de ser inofensivo. Nadó hacia adelante, esquivó un golpe salvaje en la cabeza del Sea-King y luego le dio un puñetazo en el costado con todas sus fuerzas. La escama se hizo añicos y el músculo se hizo papilla bajo su puño. Graork. Enfurecido, el rey del mar giró la cabeza y trató de tragarse a Arlon entero. Sin embargo, eso solo lo abrió a una ráfaga de cortes de espada de Achan. Cuando se volvió hacia esta nueva amenaza, Kurobi y Cheu lo atacaron desde el lado opuesto. La batalla continuó durante lo que parecieron varios minutos, siendo cada segundo una furiosa lucha de vida o muerte. Los hombres pez atacaron al rey del mar una y otra vez, extrayendo sangre de cientos de lugares diferentes. Solo me quedan 2 espadas, yo. Dijo Achan, sus otros 4 ya se habían hecho añicos. Pero son más que suficientes. Esta es una pregunta difícil. Dijo Masticar. Aspiró agua para otro tiro, luego la escupió, aniquilando los restos del ojo derecho del Sea-King. ¿Sigues moviéndote? Dijo Kurobi. Entonces puedes saborear mis puños de nuevo. Ustedes, los reyes del mar, pueden ser las cosas más grandes del mar, dijo Arlon, agarrando el agua con ambas manos. Pero nosotros los hombres pez somos los más peligrosos. Oh, y al final, un Sea-King muerto flotó hasta la superficie del océano. Arlon miró a su alrededor. Sus 3 oficiales estaban levemente golpeados, pero ninguno parecía tener heridas graves. No había animales alrededor, todos habían huido hace mucho tiempo de la intensa batalla. Estoy bien, Capitán Arlon. Dijo Achan, anticipándose a la inevitable pregunta. Aunque, probablemente nos sentiremos doloridos por la mañana, dijo Cheu, haciendo una ligera mueca. Fue una pelea emocionante, pero ahora se acabó, dijo Kurobi. Traigamos el barco. Arlon asintió distraídamente mientras flexionaba los dedos. Podría haber sido 4 de nosotros peleando, pero aún así, en los viejos tiempos, nunca hubiéramos tenido tantos problemas con un Sea-King de este tamaño. Arlon recordó los días de los Piratas del Sol. Fisher Tiger nunca había sido de los que toleraban la debilidad. Su tripulación tenía la opción de entrenarse hasta los huesos o abandonar el barco. La mayoría eligió lo primero, lo que resultó en una formidable tripulación pirata que se había enfrentado con los marines y había matado a los Sea-Kings una y otra vez, nunca con bajas. Dicho esto, buena parte de su éxito se había debido a los 2 titanes de la tripulación, Fisher Tiger y Jimbe.
Cualquiera de ellos por sí solo probablemente podría haber derrotado al resto de la tripulación, algo que Arlon sabía muy bien, ya que Imbe lo golpeó con los puños sangrientos hace algunos años. Pensando en ello ahora, he sido perezoso. Ese tiburón ballena siempre hablaba una y otra vez sobre cómo había obtenido su fuerza del trabajo duro, y el hermano tigre también dijo algo similar. Pero nunca entrené tan duro como podría haberlo hecho, pasé más tiempo discutiendo y regodeándome con el dinero, ya no. Una vez que regresemos a la isla Gyojin, buscaré a alguien que sepa cómo usar Aki, es una habilidad que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Y me ocuparé de conseguir un reemplazo adecuado para Kiribachi. 20 minutos después, el barco se había detenido junto al Sea King muerto. Mientras Arlon y sus oficiales descansaban, el resto de la tripulación trabajaba arduamente procesando el cadáver. Fue una pena que la mayoría tuviera que ser descartada. Incluso si llenaban por completo la bodega del barco mercante con carne, grasa, escamas y huesos del Sea King, no sería ni la 20ª parte de la masa del Sea King. El resto simplemente se pudriría y se convertiría en alimento para el resto de las criaturas del mar. Y es posible que ni siquiera podamos llenar nuestra bodega por completo, haría que la nave fuera menos maniobrable, pensó Arlon. Aún así, lo que reunimos hoy debería mantenernos en marcha hasta la isla Gyojin. Se descubrieron algunas espadas durante el procesamiento del cadáver del Sea King, incluida la espada de 2 manos de Arlon. Todos se rompieron debido a las tremendas tensiones de la batalla. No fue una pérdida real. Pronto podrían obtener nuevas espadas, y sus cuerpos ya eran bastante letales sin armas. En un momento, Achan salió de la cabina del capitán y se acercó a Arlon. Disculpe, capitán Arlon, dijo Achan. Acabo de mirar el mapa, lo siento si eso es un problema. No, eso no es un problema en absoluto, dijo Arlon. ¿Para qué necesitabas mirar el mapa? Vi que hay una isla cerca de aquí, dijo Achan. Parece que no falta ni un día, yo. Así que pensé que podríamos detenernos allí y vender el resto del Sea King. Arlon frunció el ceño. Esa es una isla humana. Y no solo somos hombres pez, sino también piratas. Claro, pero muchas islas todavía comercian con piratas. Señaló Achan. Y tenemos Sea King aquí, una de las cosas más valiosas en el mercado. Mientras no causemos ningún problema allí, estoy seguro de que nos lo comprarán. Arlon consideró esta sugerencia por unos momentos. Achan se retorció las manos nerviosamente mientras esperaba. Esos seres inferiores definitivamente nos menospreciarían, pero Achan tiene razón, casi definitivamente estarían dispuestos a comprar nuestro Sea King. Y los negocios con humanos pueden ser muy rentables, nuestro acuerdo con Nezumi duró 8 años sin ningún problema. Suspirando, Arlon dio su acuerdo. Tardó unos 2 días en llegar a la isla Merion. A pesar de que había vientos favorables, el barco se ralentizó al tener que remolcar un Sea King detrás de él. Otro problema era el asalto interminable de peces y delfines hambrientos que seguían mordiendo a escondidas la valiosa carga. Cheu pasó la mayor parte de sus horas de vigilia escutiendo a los ladrones para asustarlos, y cuando estaba dormido, otros miembros de la tripulación entraron temporalmente al agua para continuar con la aburrida tarea. Eventualmente, una isla de playas de arena y paisajes boscosos apareció a la vista. Como había predicho Achan, había algunos barcos piratas entre los atracados en los puertos. Después de todo, incluso los piratas necesitaban reabastecerse y vender su botín, mientras que había muchos comerciantes que aceptaban bienes robados que eran lo suficientemente valiosos. Achan desembarcó para encargarse de la venta, ya que era el mejor para ganarse la confianza de los humanos. Kurobi lo acompañó, ya que el hombre pez pulpo podía ser bastante ingenuo a veces, aunque de una manera entrañable. Muchos miembros de la tripulación regular también desembarcaron para probar las tabernas locales. El propio Arlon permaneció en el barco. No tenía ningún deseo de exponerse a las miradas críticas de los humanos, no sin una muy buena razón. En lugar de permanecer inactivo, Arlon caminó alrededor de la nave. Comprobó el estado del barco en sí. Hasta el momento, no había ningún daño que necesitara las reparaciones de un carpintero. Revisó los suministros de municiones. Se estaban agotando debido a algunas batallas recientes, por lo que sería bueno reabastecerse mientras estaban en el puerto. Habló con los pocos miembros de la tripulación que quedaban en el barco. Nunca supe que Kaneshiro tenía el pasatiempo de dibujar, hasta ahora, aproximadamente una hora después de su llegada, Achan y Kurobi regresaron al barco, ahora acompañados por un pequeño grupo de comerciantes. Arlon salió a su encuentro.
Los comerciantes se estremecieron como niños pequeños al ver a Arlon, quien se burló de ellos. Así que este es nuestro capitán, dijo Atchan, gesticulando salvajemente con sus manos. Y este es el Sea King que atrapamos, yo. Todo lo que tienes que hacer es pagar la cantidad acordada y es tuyo. Entonces seguiremos nuestro camino y todos felices. Después de unos momentos más de tensión, el trato quedó cerrado. Los piratas de Arlon desataron al Sea King muerto de su barco y lo volvieron a amarrar a uno de los muchos muelles. Cientos de trabajadores humanos comenzaron a trabajar en el enorme cadáver, que parecía un enjambre de hormigas sobre un trozo de carne. Con su lamentable fuerza, podría llevarles semanas terminar el trabajo, pensó Arlon. Bueno, no nos importa. Puede que nunca volvamos a ver esta isla. Los comerciantes pagaron en parte en bienes, como municiones para los cañones del barco. El resto se pagó en efectivo en forma de caja llena de fajos de billetes. Durante las próximas horas, el resto de la tripulación regresó al barco, algunos tambaleándose debido al alcohol en sus sistemas. Arlon había estado un poco preocupado de que pudieran medirse en problemas, pero parecía que los humanos de esta isla sabían mejor que pelear con hombres pez superiores. Tan pronto como toda la tripulación estuvo en el barco, los piratas de Arlon partieron, ahora más ricos en unos 18 millones de bayas. Arlon sostuvo su taza hacia adelante, chocando contra otra taza que sostenía su capitán. Buen trabajo hoy, Arlon. Dijo la voz jovial de Fisher Tiger, un hombre pez de piel roja que destacó sobre todos los demás en la tripulación. Le mostraste a esos marines bastardos por qué ocurrió temernos. Aún así, fuiste demasiado lejos, dijo Jimbe, un hombre pez de piel azul casi tan ancho como alto. Dale un respiro, Jimbe. Dijo Fisher Tiger. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Gracias, hermano tigre. Arlon dijo, inclinando la cabeza. Me aseguraré de no decepcionarte nunca. De repente, la cálida atmósfera se volvió helada. Arlon levantó la cabeza con vacilación para ver a todos los demás en la tripulación, todos los que habían estado de fiesta hasta ahora, mirándolo como si fuera menos que basura. ¿Qué? Dijo Arlon, tragando saliva. ¿Qué pasa, si nunca nos defraudarás? Dijo Fisher Tiger, su expresión era tan fría como la del resto. Entonces, ¿por qué fallaste? La sangre manaba de la boca de Fisher Tiger, un hilo al principio, que pronto se convirtió en un torrente carmesí. Y su ropa de arrepentimiento había ganado numerosos agujeros manchados de sangre, todos de tamaño similar. Al perder, nos fallaste a todos, Arlon, Jimbe, casi escupiendo las palabras. Si hubiera dicho que perderías contra los humanos, nunca te habría dejado ir. Debería haberte matado yo mismo. No. Arlon protestó, levantándose de su silla. Los mantuve a todos a salvo, a todos los muchachos que me siguen. Pero entonces Arlon se dio cuenta. Notó la sangre, las expresiones agonizantes de Kurobi, Cheu, Achan y todos los demás. Nos fallaste, se suponía que debíamos protegernos. No mereces ser nuestro capitán. Eres una desgracia para los hombres pez. Arlon se dio la vuelta, tratando de tranquilizar a todos, pero el aluvión de desprecio fue demasiado para él como para hacer algo. Entonces su cabeza fue repentinamente atrapada por una presión abrumadora, como un huevo atrapado en un tornillo de banco. Arlon, dijo el capitán de los Piratas del Sol, ahora sujetando la cabeza de Arlon con una sola mano. Se suponía que debías mostrarle al mundo cómo los hombres pez son superiores a los humanos. Ahora que has perdido contra los humanos, necesitas ser castigado. Entonces la presión aumenta. Arlon se sentó en su cama, respirando tan intensamente como si acabara de nadar alrededor del mundo entero. Se llevó una mano a la cara y la tocó con cautela. No es nada, por supuesto que no es nada, así es, el hermano tigre nunca diría algo así. Era mucho más comprensivo, y no creía en la supremacía del hombre pez, y antes de partir con mi propia tripulación, él, ya estaba, Arlon negó con la cabeza. No podía dejar que los fantasmas del pasado lo abrumaran. Su equipo estaba vivo y todos se dirigían a casa para un merecido descanso. Tenía que concentrarse en eso. No debería pasar mucho tiempo ahora, solo un día más. Después de respirar profundamente unas cuantas veces más, Arlon se levantó de la cama y caminó hacia la puerta de su cabaña. El recuerdo de un humano con un sombrero de paja cruzó por su mente, por lo que rápidamente lo suprimió y salió a la luz del sol. Actualmente, los piratas de Arlon estaban más holgazaneando que trabajando. Era difícil culparlos, considerando dónde estaban ahora. Ya casi estamos en Sabaody. ¿No podemos parar ahí, solo por un momento?
No hay manera de que podamos hacer eso. Pero si nos ponemos disfraces decentes, esa conversación llenó a Arlon de nostalgia. Como muchos otros jóvenes hombres pez, había nadado en secreto hasta las aguas alrededor del archipiélago Sabaody para espiar sus atracciones. Una cosa por la que nunca podría culpar a los humanos era su sentido del entretenimiento. Era algo que había tratado de imitar, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Pero Arlon Park ahora no era más que polvo, y no estaba seguro de reconstruirlo. Quedarse en un lugar, construir algo grandioso, solo significa llamar la atención. Tal vez es mejor estar siempre en el mar. Arlon se sentó en una caja y miró hacia el lado de babor del barco, mirando la superficie ondulante del mar. Unas horas más tarde, cuando el sol estaba cerca de su punto máximo, se escuchó un grito de barco. Las 2 en punto. Arlon se puso de pie. ¿Son los marines?, preguntó. ¿Otros piratas? ¿O civiles? Es demasiado pequeño para ser marines, gritó el vigía del barco. Parece la nave de Macro. Arlon corrió hacia la proa del barco y aguzó la vista. Al frente y ligeramente a la derecha estaba la diminuta pero inconfundible silueta de un barco. Eso puso una sonrisa en el rostro de Arlon. Habían pasado unos 9 años desde la última vez que vio al trío de Macro, Gyero y Tansui. Hasta ahora, ni siquiera sabía si todavía estaban vivos. Bueno, ¿qué estás esperando? Arlon le gritó a Cheu, quien actualmente estaba al mando. Llévanos hacia ellos. Aproximadamente un cuarto de hora después, estaban cerca de la nave de Macro. Todos los piratas de Arlon se reunieron en la cubierta principal, treparon desde debajo de las cubiertas y descendieron desde los mástiles. El barco de Macro era bastante pequeño y tenía una forma muy extraña. La mitad delantera consistía en una cabina con 2 ruedas de paletas para la propulsión, mientras que la mitad trasera era un enorme tanque de agua con una bandera pirata ondeando en la parte superior. Los 3 miembros de los macropiratas se podían ver en la cabina del barco. El propio Macro era un hombre pez anguila pelícano con una enorme mandíbula inferior y antebrazos gruesos. Gyero era un pez hombre de ojos saltones con cuencas oculares distintivamente hinchadas. Tansui, como un hombre pez arowana, era el más voluminoso de todos y tenía escamas amarillas en lugar de pelo. Los miembros de los piratas de Arlon saludaron alegremente y gritaron: «Oye, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y me alegra ver que estás bien». Sin embargo, los piratas de Macro no parecían tan contentos de verlos. Más bien, parecían absolutamente aterrorizados. ¿Qué ocurre?, Arlon se preguntó. ¿Han visto quiénes somos ahora? ¿Por qué tendrían miedo? Actualmente, el barco de Macro estaba orientado con la proa mirando hacia el barco de Arlon. Como resultado, el tanque de agua del primero quedó casi completamente oculto a la vista. Pero a medida que se acercaba el último barco, la parte superior del tanque de agua apareció gradualmente a la vista. Parecía que algo se movía dentro, entonces Macro saltó repentinamente a la cubierta del barco de Arlon. Arlon, dijo Macro, obviamente pero inexplicablemente frenético. Todos. Es genial verlos de nuevo. Sí, seguro que lo es, dijo Arlon. ¿Qué han estado haciendo ustedes 3 últimamente, Macro? Gotas de sudor resbalaban por el rostro de Macro. Solo, mostrarles a los humanos la fuerza de los hombres pez, eso es todo. Hemos estado haciendo redadas y recogiendo botines. No tanto como tú, Arlon, pero, Arlon no esperó a escuchar otra palabra. Conocía bien a Macro desde hacía unos 3 años y, aunque había pasado más de una década desde entonces, Macro no había mejorado nada en mentir. En cambio, Arlon saltó. Sus poderosas piernas lo enviaron casi a la altura del mástil principal de su barco. Desde ese alto punto de vista, podía ver claramente lo que había dentro del tanque de la nave de los macropiratas. Una sirena. Arlon aterrizó y miró a Macro, que ahora parecía un pececillo enfrentado a un Sea King. No es lo que parece, Arlon, dijo Macro, agitando las manos desesperadamente. Ella acaba de pedirnos que la llevemos de vuelta a la isla Gyojin. ¿Un paseo?, gruñó Arlon. Por supuesto, eso explica por qué estaba golpeando el vidrio con los puños. ¿Y si hablara con ella ahora mismo, me diría que no pasa nada? Arlon volvió su mirada hacia Gyaro y Tansui. Los otros 2 miembros de los macropiratas se abrazaron con miedo. ¿Por qué tuvimos que encontrarnos con Arlon aquí?, gritó Gyaro. Se acabó para nosotros. Tansui gimió. Macro se postró en la cubierta. Arlon, por favor, tienes que entender. El resto de los piratas de Arlon retrocedieron.
Mientras miraban a los piratas de Macro con disgusto hasta ahora, ese sentimiento había sido reemplazado por nerviosismo. Arlong agarró a Macro por el cuello y lo levantó a la altura de los ojos. ¿Qué hay que entender?, gritó Arlong. Ambos éramos piratas del sol. Luchamos para salvar a los hombres pez y a los trinos de la esclavitud. Y venderías a uno de nuestros tipos a los humanos. Si Macro tenía algo que decir en su defensa, no pudo hacerlo. Estaba demasiado ocupado asfixiándose y jadeando por aire. Capitán. Hatchan protestó. Vas a matarlo. Es lo menos que se merece, por traicionar todo por lo que luchaba el hermano Tiger. Arlong replicó, nunca aflojando su agarre. Y una vez que termine con él, esos dos son los próximos. Capitán Arlong, dijo Kurobi. Sé cómo te sientes, pero, ¿no deberíamos al menos escucharlos primero? ¿Escuchar por qué hicieron esto? Después de unos momentos de vacilación, Arlong aflojó su agarre. Macro cayó bruscamente al suelo y se agarró la garganta. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Arlong dijo con desdén. Volvió a mirar al barco más pequeño y ordenó. Trae a los otros dos aquí, ya la sirena también. La tripulación de Arlong hizo lo que se le ordenó. Pronto, hubo 4 invitados inesperados más en su barco. Muchas gracias, dijo la sirena. Tenía el pelo corto de color verde, ojos oscuros y una cola de pez rosa, y se había presentado como Kamie. Pensé que Papag y yo estaríamos atrapados para siempre. Sí, gracias, dijo una estrella de mar roja al lado de Kamie, quien anteriormente también había estado atrapada en el tanque de agua. ¿Y tú eres? Papag tragó saliva, a pesar de su aparente falta de los órganos requeridos. Los piratas de Arlong, ¿no es así? Así es, respondió Hatchan. Pero no tienes que preocuparte, yo. No te haremos daño. Díganos, ¿qué les pasó exactamente a ustedes dos? Preguntó Arlong, tratando de controlar su furia latente. Los 3 macropiratas levantaron la vista con tristeza, pero ninguno de ellos dijo una palabra. Sabían que nada de lo que pudieran decir mejoraría su situación. Bueno, dijo Kamie, luciendo un poco incómoda. Papag y yo estábamos nadando a través de las aguas cerca de aquí, o tal vez ya esté muy lejos, y fuimos tragados por una bestia marina. ¿Una bestia marina, Cho? Dijo Masticar. ¿Cómo sigues vivo después de eso? Tuvimos mucha suerte. Kamie respondió. La bestia marina no masticó primero. Y en poco tiempo, alguien vino y mató a la bestia marina, así que fuimos libres. Muchos pares de ojos se volvieron hacia los macropiratas. Sí, derribamos a esa bestia marina, confirmó Macro. Era solo para comer al principio, todavía tenemos algunos filetes secos en nuestro barco. Pero luego encontramos a esos dos dentro de la bestia marina, ¿y? Arlong dijo con los dientes apretados. Nosotros los agarramos, admitió Gyaro. Cállate y déjame manejar la conversación. Macro ladró. Volviéndose hacia Arlong, pero sin mirarlo a los ojos, dijo. Arlong, nosotros, mira, los 3 nunca fuimos tan fuertes como ustedes. Cuando nos fuimos solos, hace tantos años, casi nos matan docenas de veces, es un milagro que todavía estemos vivos. ¿Y cómo te llevó eso a esto? Preguntó Arlong. Para sobrevivir sin ser fuertes, necesitamos dinero, explicó Macro. Para comprar cosas que necesitamos y para pagar a las personas adecuadas. Entonces, comenzamos a atrapar personas y venderlas. Miró a Arlong. Pero te juro que no se lo hemos hecho a ningún hombre pez o tritón, aparte de Kamie. No me importa a cuántos humanos vendiste, gruñó Arlong. Se inclinó hacia adelante, causando que todos los piratas macro se estremecieran. Pero tratar de vender incluso uno de los nuestros a los humanos es imperdonable. Si el hermano tigre todavía estuviera por aquí, ¿qué pensaría al ver a su antiguo equipo, a sus viejos amigos, hundirse a tales profundidades? Los macropiratas se miraron entre sí con tristeza. Estaba claro que lamentaban sus acciones, pero eso no fue suficiente para que Arlong los perdonara. Tienes razón, dijo Macro. Deberíamos haber regresado a la isla Gyojin, en su lugar. Hemos defraudado a Fisher Tiger, y. Koala, al escuchar ese nombre, Arlong apretó los dientes con tanta fuerza que se sintió como si fueran a romperse por la tensión. Macro. Dijo Hatchan desde algún lugar cercano. No la menciones cerca del capitán. Kurobi se acercó rápidamente y apartó a Kamie y Papag, fuera del alcance de la ira de Arlong. ¿Qué está pasando? Preguntó Kamie. Él solo mencionó a un conocido del pasado, por el que nuestro capitán tiene sentimientos complejos, explicó Kurobi.
Sin embargo, Arlon se obligó a tomar varias respiraciones profundas. Durante el viaje hasta el momento, había estado entrenando en privado para controlar su ira, para evitar que aterrorizara a su tripulación nuevamente. Cálmate. ¿Qué haría el hermano tigre? Esa chica humana no importa, mintió Arlon. Más importante aún, he decidido qué hacer con ustedes tres. Los piratas de Macro temblaron mientras esperaban su sentencia. Por el tiempo que pasamos juntos en los Piratas del Sol, no los mataré a todos, declaró Arlon. Mi tripulación regresará a la isla Gyojin para tomar un descanso. Mientras estemos allí, los entregaremos a las autoridades. Esa es toda la misericordia que obtendrán. Gracias. Dijo Macro. Muchas gracias. Dijo Gyaro. Nunca olvidaremos esto. Dijo Tansui. Normalmente, nadie que haya venido del distrito Gyojin de la isla Gyojin entregaría a un compatriota a las autoridades. No importa cuán vehementemente estuvieran en desacuerdo, simplemente arreglarían las cosas con los puños. Pero por el crimen atroz de vender una sirena a la esclavitud humana, aunque solo fuera en intento, los únicos castigos posibles eran este o la ejecución. Técnicamente, también existía la opción de dárselos a las autoridades humanas. Dado que la mayoría de las víctimas de los macropiratas eran humanos, esa podría ser incluso la opción más justa. Pero Arlon, sin importar la situación, nunca entregaría a sus compañeros a los humanos. Al día siguiente, la línea roja apareció a la vista. La colosal cadena montañosa se elevaba desde el mar hacia el cielo, sus tramos superiores eran tan altos que en su mayoría estaban oscurecidos por las nubes. Ya casi llegamos, pensó Arlon, y con más de lo que empezamos, a los macropiratas se les había dado una cabaña para ellos solos. Técnicamente, se les permitía ir a cualquier parte del barco, pero rara vez salían de esa cabina. La tensión entre ellos y todos los demás a bordo era simplemente demasiado grande. A Kamie y Papak se les había dado un camarote en el extremo opuesto del barco de sus antiguos captores. El dúo de sirenas y estrellas de mar estaba sorprendentemente alegre a pesar de haber sido tragado por completo por una bestia marina y luego capturado por esclavistas. Oye, ¿qué has estado haciendo? Preguntó Kamie, sus ojos prácticamente brillaban. Escuché que todos ustedes estuvieron en el East Blue antes. ¿No es un lugar realmente agradable? Dijo Písaro. Supongo, nosotros, pasamos un tiempo en esta soleada isla donde se cultivan muchos cítricos, agrios. Papak dijo, doblando dos de sus extremidades como si fueran brazos. Eso no es algo que se vea a menudo en los mercados de la isla Gyojin, yo no como fruta, pero es tan dulce como dicen. Dijo Písaro, sus ojos buscando ayuda y finalmente fijándose en otra persona. Oye, Kaneshiro. Esto es algo de lo que deberías saber más. No me los pases a mí. Kaneshiro protestó. Ha habido incidentes menores como ese. Para un grupo de piratas despiadados, interactuar con ciudadanos pacíficos era más difícil que cualquier batalla. Afortunadamente, ahora estaban en la línea roja. La isla Gyojin se encontraba en una caverna en su base, 10 kilómetros bajo la superficie del mar. Ustedes 5, quédense en el barco por ahora para vigilar, ordenó Arlon, frente a 5 de los miembros de su tripulación. Volveremos en unos días, con muchos recuerdos, y luego podrás relajarte también. Entendido, Capitán Arlon. Respondió uno de los guardias designados. Luego, la mayoría de los piratas de Arlon, los piratas de Macro, una sirena y una estrella de mar parlante, se sumergieron en el agua tibia desde el borde del barco. Al principio estaban en la zona iluminada por el sol del mar, nublado con plancton y con cardúmenes de peces dando vueltas. Pero esa zona era poco profunda en comparación con la gran profundidad del mar, y la pasaron en menos de un minuto. Mientras tanto, la roca de la línea roja permaneció a la vista como un punto de referencia, aunque el agua la hizo parecer azul en lugar de su color real. Muy pronto, encontraron una corriente que conducía hacia abajo. Sin más preámbulos, nadaron hacia él. ¡Vaya! Akchan gritó, casi siendo arrastrado cuando entró en la corriente. Esto es mucho más fuerte que cualquier corriente de East Blue, yo. Jaja, es una prueba de que nos estamos acercando a casa. Respondió Kurobi, agarrando uno de los brazos de Akchan para estabilizarlo. El agua se volvió más y más oscura a medida que descendían rápidamente. Si alguna de las razas terrestres se sumergiera tan profundo, suponiendo que tuvieran el aliento para hacerlo, no podrían ver bien, además del frío y la intensa presión. Pero para los hombres pez y los tritones, este era simplemente un ambiente pacífico y relajante.
Eventualmente, el agua circundante se volvió completamente negra. Eso, combinado con el frío y la presión aún mayores, dio como resultado que las criaturas locales fueran muy diferentes de las de la superficie. Tenían la boca abierta para consumir grandes cantidades de comida en una sola comida, órganos bioluminiscentes que les permitían ver, o no tenían ojos en absoluto, y se movían lentamente para conservar energía. Este era el reino conocido como el inframundo del mar, un reino que pocos habitantes de la tierra sabían que existía. Mirar. Dijo Kamie, señalando un rape gigante. A papá y a mí también nos comió uno de esos, cuando salíamos de la isla. ¿Qué tan descuidado eres? Preguntó Shioyaki desde un lado. ¿Y qué suerte tienes de seguir vivo después de todo eso? Luego llegaron al fondo del mar. Aquí había un respiradero volcánico ocasional, del que Arlon y los demás se mantenían a una distancia cautelosa. Los crinoideos y los gusanos tubulares estaban adheridos al lecho marino, los cangrejos diminutos se escabullían en los espacios entre ellos y los pepinos de mar excavaban en el sedimento. Arlon no había experimentado esto durante años. No solo había pasado demasiado tiempo en tierra firme, sino que el East Blue, de hecho, todos los blues, nunca llegó a ser tan profundo como Grand Line. Ver la extraña fauna de las profundidades marinas, sentir el agua fresca en su piel, lo hizo sentir que estaba regresando a sus raíces. Tal vez nunca debimos haber ido al East Blue, nunca establecernos en una isla humana, hacer tratos con marines, al hacer eso, olvidamos lo que realmente significa ser hombres pez. HMPH. Nunca pensé que estaría actuando como un filósofo ahora, finalmente, aproximadamente media hora después de que comenzaran a bucear, se iluminó más adelante. Empezó como un simple pinchazo, y se hizo más grande y brillante a medida que se acercaban, hasta que toda el agua circundante volvió a estar brillante y cálida. Más adelante había varios pilares de madera inmensos. De hecho, estas eran las raíces del árbol de la luz del sol Eve, un árbol antiguo que transmitía la luz desde la superficie hasta el fondo del mar. Y, anidada entre estas raíces, había una burbuja gigantesca que contenía nubes blancas y estructuras rocosas. Era su hogar largamente esperado, Isla Gyojin. Los piratas de Arlon, sus invitados y sus prisioneros nadaron hacia la isla Gyojin. Todos estaban fatigados hasta cierto punto por el largo nado aquí, pero ninguno pidió un descanso. Muy pronto, llegó a la gran burbuja que rodeaba la isla. Estrictamente hablando, había dos burbujas, una un poco más pequeña y anidada dentro de la otra. Arlon se tomó unos momentos para recordar por qué se logró este diseño. Es por redundancia, eso es. Incluso si la posibilidad de que estalle una burbuja es pequeña, sería un desastre para la isla, dejando que el agua del mar se precipitara de golpe. Tener dos significa que ambos tendrán que ser reventados a la vez para amenazar la isla. Y hace que sea más difícil para los intrusos entrar sin usar una entrada adecuada. No puedo creer que haya tardado tanto en recordar, he estado fuera demasiado tiempo. Se acercaron a la entrada del lado del paraíso a la isla Gyojin. Esto comprende dos puertas masivas, una incrustada en cada burbuja, con una esclusa de aire entre ellas. Las puertas estaban hechas de un bloqueo especial que evitaba que se oxidaran o se ensuciaran con el crecimiento orgánico. Como resultado, todavía brillaban intensamente a la luz de Eva. Un pequeño grupo de hombres pez y tritones, todos armados con tridentes y vestidos con armaduras con motivos de conchas, esperaban fuera de la puerta exterior. Estos eran la patrulla fronteriza de la isla Gyojin. Su trabajo era defenderse de los incesantes asaltantes de la superficie, aquellos que querían capturar a los isleños como esclavos. Sin embargo, la patrulla fronteriza no mostró ninguna hostilidad hacia el grupo de Arlon. «Oh», dijo uno de la patrulla. «Ustedes, la mayoría de ustedes son piratas del sol. Tienen la marca. Pero no reconozco a ninguno de ustedes», dijo otro. Luego miré a Kamie y Papak. «Oh, son ustedes dos, ¿tuvieron que ser salvados de ser comidos de nuevo?» Bueno, eso es un poco», dijo Kamie, luciendo incómoda. A un lado, Arlon notó que los macropiratas sudaban. Llegó así a dos conclusiones. Primero, los guardias aquí tienen que ser relativamente nuevos. Deben haber sido reclutados no antes de 9 años, la última vez que los piratas de Arlon habían venido aquí. En segundo lugar, los piratas macro no deben haber regresado aquí recientemente. Claramente, temían el castigo por sus crímenes. Tercero, sus dos invitados recientes no tienen ningún sentido para la supervivencia en absoluto. Arlon se preguntó cómo estas idiotas sirenas y estrellas de mar seguían vivas.
Debes haber oído hablar de la división de los Piratas del Sol hace un tiempo, dijo Arlon a la patrulla fronteriza. Nosotros somos los que nos volvimos independientes. Sentí una punzada de ira hacia los piratas Macro, pero lo reprimió. Pero ahora queremos volver a casa otra vez, solo por un descanso. Mientras no cause ningún problema, bienvenido de nuevo a la isla Gyojin, dijo el primer guardia. Los guardias se hicieron a un lado para dejar pasar al grupo de Arlon. Además, uno de ellos gritó que se abrió la puerta. Acompañado por el crujido de enormes engranajes, las dos mitades de la puerta exterior se abrieron. No se abría del todo, ya que eso solo se hacía cuando grupos muy grandes querían entrar. El grupo de Arlon atravesó la puerta exterior y la burbuja que se encontró justo detrás. Todos sintieron la discordante transición del agua a alta presión al aire enrarecido. Fue entonces cuando Camie, la sirena solitaria de ellas, sacó un trozo largo de bubble coral y presionó un extremo, provocando que se inflara una gran burbuja desde el otro extremo. Formó esto en un anillo alrededor de su cola de pez, lo que le permitió flotar y nadar por el aire. Sin el aire aquí, no necesitaría ese juguete para seguirnos el R. Así concluimos el primer capítulo de El tiburón rebelde regresa. No olvides ver el segundo capítulo de esta increíble y fascinante historia. Suscríbete para ver nuevas historias todos los días.